¿Se marchan o se quedan? Después de 43 años, los británicos amenazan con abandonar el barco. ¿Qué pasará con la Unión Europea si se marcha una de sus economías más potentes? Es nuestro tema esta semana en Cuadriga. Bienvenidos. No a la dictadura de Bruselas, se repiten los defensores del llamado Brexit, que dicen querer recuperar el control de su país. En el referendo del 23 de junio votarán por el Leave. Los partidarios del Remain advierten que una separación de la Unión Europea traería graves consecuencias económicas para el Reino Unido. Sería el primer país que abandona la Unión. ¿Qué pasará el jueves próximo? Farewell and goodbye. ¿Solo queda el divorcio o todavía hay marcha atrás? Me gustaría preguntárselo a mis tres invitados que paso a presentarles. Carmen Valero es periodista, ha cubierto política internacional, seguridad y defensa durante más de 20 años en la agencia EFE. Hoy día es corresponsal del diario español El Mundo en Berlín. Carmen Valero opina que el Brexit, que anticipan las encuestas, será un doble divorcio. El divorcio entre británicos y el del Reino Unido con la Unión Europea, lo que supondrá un duro golpe al maltrecho proyecto europeo. Juan Palop es periodista especializado en temas económicos, política europea y asiática. Su itinerario profesional le ha llevado desde España, China, Japón, Indonesia y hace 5 años hasta Alemania, donde trabaja para la agencia EFE. Juan Palop cree que el referéndum en Reino Unido es un reflejo de la crisis sistémica en la que está inmersa la Unión Europea. Su resultado va a ser clave para todos los europeos. Si los británicos optan por abandonar el bloque, el Brexit podría ser el principio del fin de la Unión Europea que conocemos. Y Thomas Sparrow es corresponsal político de Deutsche Welle, especializado en política alemana y europea. Es mitad colombiano, mitad británico y antes de radicarse en Berlín trabajó como corresponsal de la BBC en Washington. Opina que el referendo es un llamado de atención para la Unión Europea, que tendrá que despertarse de su letargo y demostrar de una vez por todas si puede seguir siendo un club atractivo. Gracias a los tres por estar aquí. Carmen, 45 referendos en los últimos 40 años, pero este es el primero en el que se plantea la posibilidad de salir de la Unión Europea a un país, o es un país el que lo plantea. ¿Estamos realmente ante un momento histórico? Bueno, en el caso del Reino Unido hubo un referéndum prácticamente en el 75, sí, casi 2 años después de producirse el ingreso a la Unión Europea. Es un momento histórico porque se produce precisamente, como comentaban mis compañeros, en un momento en el que la Unión Europea está siendo muy criticada por partidos emergentes, por partidos populistas, por partidos que quieren retomar las riendas de su país. Y en el caso británico no es la primera vez. Yo creo que el Reino Unido, y podemos profundizar después en eso, tiene un problema. Para el Reino Unido, la Unión Europea y su papel en el mundo prácticamente es una cuestión de identidad. No es de extrañar que el periodo glorioso que permanece más en la memoria colectiva de los británicos se remonta a Enrique VIII, cuando separa la Iglesia anglicana de Roma. Y desde ahí, desde a partir de Churchill hasta Cameron, todos los líderes que han gobernado el Reino Unido, desde Margaret Thatcher, John Major, Tony Blair, Gordon Brown... todos han buscado distanciarse. Todos sí han sido pro-Unión Europea, pero en un momento determinado todos han sido eurocépticos y todos han puesto cortapisas al proyecto europeo. O sea, una crisis... sacando la libra del sistema monetario europeo, en el caso de Gordon Brown, cuando fue ministro de Finanzas, impidiendo que la entrada en el euro. Es decir, el Reino Unido tiene un problema, lo ha arrastrado siempre, entre lo que es y lo que quiere ser. En el seno de la Unión Europea creo que el Reino Unido le gustaría ser como Francia o Alemania, pero no puede ser porque ellos no forman parte del tema de Schengen, no forman parte del euro, es decir, no forman parte del núcleo duro de la Unión Europea. Pues pero fuera de la Unión Europea... Pero se sienten bien no siendo parte de ese club. No, pero es que fuera de la Unión Europea a ellos les gustaría ser lo que han dejado de ser hace mucho tiempo. Les gustaría ser Estados Unidos y Rusia, y es imposible. Tomás, cuéntanos, a lo mejor esa crisis de identidad que ha apuntado ya Carmen. Cuéntanos, porque tú además acabas de estar 15 días ahí, has hecho tu propio tour Brexit para entender cómo laten tus compatriotas. ¿Por qué quieren salir los británicos de la Unión Europea cuando entraron en la Unión Europea en un momento en que económicamente les iba mal?
han sacado provecho todos estos años y ahora que estamos en época de vacas flacas, en plena crisis de refugiados, etcétera, etcétera. Bueno, pero ellos entraron a ese proyecto por razones económicas, no por razones políticas. Como la mayoría de los y lo han visto así desde entonces. Sí. Y ahora parte de ese distanciamiento es que creen que la Unión Europea ha ido demasiado lejos en sus intentos de profundizar esas políticas comunes. Ellos yo no creo que estén en desacuerdo con la idea de tener un mercado en común. Lo que yo creo que están en desacuerdo es con la idea de que Bruselas imponga condiciones políticas cuando ellos quieren tener condiciones propias. Ese es por lo menos uno de los argumentos del campo que en inglés se llama leave, o sea, les quieren dejar la Unión Europea. El principal argumento es ese. Esa idea sienten el dictado de Bruselas, ¿no? El dictado de Bruselas, por ende el dictado de Merkel. De la unión cada vez más cercana, que es una de las cosas que en el Reino Unido definitivamente quieren alejarse. Entonces yo lo veo como ese lado político al que se opone la mayoría, mientras que en el lado económico muchos dicen que ven los beneficios de permanecer en el mercado común. Juan, hemos visto que las encuestas en los últimos días realmente muestran un panorama súper ajustado y por eso la mayor parte de los líderes europeos no se han atrevido a dar ningún tipo de... todo suena amenaza, provocación por parte de los líderes europeos. Tienen muchísimo cuidado porque tienen mucho miedo de que la segunda economía más importante del bloque se les marche, ¿no? Merkel decía hoy, sin embargo, bueno, que sepan que quedan excluidos del mercado común, pero al fin y al cabo los últimos en decidir son los británicos. Creo que hay mucho miedo en Europa a que se pueda entender cualquier opinión desde el resto de Europa, que se pueda entender en el Reino Unido como una amenaza o como inmiscuirse en un asunto que es absolutamente británico. Y entonces ellos mismos en la campaña del Leave lo que defienden principalmente es tomar las riendas, ¿no? Es el take control, ¿no? El tomar otra vez el control de la soberanía. Entonces, que alguien desde fuera opine no les va a sentar bien en ningún caso. Entonces siempre todos los líderes han sido bastante cautos, aunque últimamente yo creo que llevados por su propio miedo están elevando un poquito la voz. Tusk decía ahora mismo, hace unas horas, que las consecuencias eran impredecibles. Y Merkel ha dicho esta misma mañana que podían verse excluidos del mercado común, que es el principal aliciente por el que los británicos entraron en la Unión Europea, que ellos nunca han querido una unión política y lo que querían era meramente un mercado común donde vender sus productos fácilmente. Yo quisiera añadir ahí que, sin embargo, la reacción en Reino Unido sí ha sido una reacción de ver que esos comentarios de líderes, como por ejemplo los de Angela Merkel, se entienden como una amenaza. Amenaza, como un dictado, como una orden. El titular de uno de los principales diarios británicos el día después de la portada de Der Spiegel era la amenaza alemana al Reino Unido. Hay políticos en Reino Unido que están hablando de the bossy Germans o los alemanes mandones, y eso fortalece al campo de los que quieren irse de la Unión Europea, porque ellos dicen: de eso es precisamente que queremos irnos de acá. Nosotros no queremos que ningún país, no queremos que Alemania nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Pero también creo que el otro lado hay que tenerlo en cuenta, porque el lado de los que quieren permanecer en la Unión Europea consideran que tener el apoyo de países como Alemania, como Francia o como Estados Unidos también es importante. Entonces creo que hay esos dos lados de la moneda de cómo pueden interpretarse las opiniones de los líderes extranjeros sobre lo que está pasando en Reino Unido. Yo diría que en estas últimas semanas realmente la campaña se ha vuelto cada vez más emocional y ha dejado de ser racional, porque cualquiera de los expertos a los que preguntan dicen no hay razones racionales para que Gran Bretaña, Reino Unido, quiera salirse de la Unión Europea. Y el argumento que ha primado durante los últimos meses ha sido el tema de la inmigración, ¿no? Esa avalancha de refugiados que temen que llegue a las islas. Ese es ¿Consideráis que es el principal argumento de los que abogan por la campaña del Leave, que quieren el Brexit? Yo creo que lo que estamos asistiendo es a una campaña tremendamente populista a lo británico. No ha habido argumentos atractivos ni por una parte ni los defensores de la permanencia en la Unión Europea, pero tampoco argumentos sostenibles por parte de quienes están dispuestos a irse. O sea, el miedo a la emigración me parece un argumento muy poco serio para valorar si se permanece o no en el club de la Unión Europea. Es puramente populismo. Ese argumento populista sabemos que es el que funciona en Alemania para un partido emergente, el que funciona en muchos países de la Unión Europea. Es el miedo a la amenaza, poraliza, mejor quedarnos en casa y tomarnos el té a las 5 sin que nadie nos molesta.
Tomás, ¿cómo lo has visto tú que llegas ahora precisamente de ahí? Son 300.000 inmigrantes que llegan al año. ¿Realmente es la principal preocupación de los británicos? Es una de las principales preocupaciones, sin duda alguna. El objetivo de quienes abogan por retirarse, y ese es el eslogan, es retomar el control, poder determinar quién entra y quién no entra para destinar los fondos adecuados a los proyectos particulares en Reino Unido. Ese es, digamos, el argumento central. Por supuesto, hay una cantidad de argumentos mucho más... Estamos hablando de 100.000 personas. Cameron se comprometió a reducir la migración, que según las últimas estadísticas publicadas esta misma semana han sido de 240.000 personas a 100.000. O sea, el argumento principal de los defensores del Brexit es: ponemos en la balanza la permanencia de la Unión Europea o retomamos la soberanía, es decir, el control de nuestras fronteras, para evitar que 140.000 personas no vengan al Reino Unido. Me parece es una preocupación legítima, ¿no? Un apunte sobre esto. Se ha visto al hacer encuestas que la gente que tiene una educación universitaria y unos puestos de trabajo especializados son más favorables a quedarse, y la gente que quiere irse de la Unión Europea suelen ser gente con menos estudios. Eso implica unos ingresos menores. Yo creo que ahí hay un miedo a los puestos de trabajo que tiene que ver con el problema que hay global en Occidente, con la pérdida de puestos de trabajo, con la globalización, con la fuga de puestos de trabajo a países en vías de desarrollo, etc. Y que aquí ha cristalizado de alguna forma en un interés o en una intención de salirse de la Unión Europea, pero que hay unas causas que se pueden ver en Occidente en otros países. Pues esos miedos que agitan precisamente los partidos más populistas, ¿no? Y esa sensación de que Bruselas dicta las normas y que los británicos pierden su soberanía y el control sobre su futuro. Está claro que la Unión Europea tiene un serio problema de marketing, lo estamos escuchando, que ha dejado de ser atractiva, sobre todo en plena crisis de refugiados, sobre todo en época de vacas flacas. Escuchemos lo que tienen que decir los defensores del Brexit. ¿Por qué enviamos a Bruselas 10.000 millones de libras al año? ¿Para que parte del dinero se destine a las corridas de toros en España? ¿Usted cree que los contribuyentes británicos deben pagar por las corridas de toros en España? No, claro que no. La Unión Europea no es una democracia. Las leyes están promovidas por la Comisión Europea. Es muy frustrante tener que lidiar constantemente con un montón de normas inútiles. Es de locos. Creo que la Unión Europea debería ir con un texto de advertencia donde diga: contiene normativas inútiles. Nuestro mensaje es claro. No queremos un pasaporte europeo. Queremos un pasaporte británico. Queremos que nos devuelvan nuestras fronteras, que nos devuelvan nuestro país. Por eso el 23 de junio será nuestro día de la independencia. La independencia es casi como un mantra, ¿no?, que estamos escuchando. Parece que la independencia primero viene Reino Unido, luego viene a lo mejor Escocia, luego Cataluña. ¿Teméis un efecto dominó, Carmen? Bueno, en el caso del Reino Unido, posiblemente. Según las encuestas, si gana el Brexit, se deberá fundamentalmente al voto de los ingleses. De las 4 naciones que forman parte del Reino Unido, es decir, Irlanda del Norte, Escocia y Gales, la opinión mayoritaria es a la permanencia. La ministra principal de Escocia ya ha dicho que ellos hace 2 años votaron la permanencia en el Reino Unido, pero el Reino Unido como parte de la Unión Europea. Es decir, si las circunstancias cambian, ellos podrían nuevamente evocar la posibilidad de celebración de un referéndum. No creo que se produzca porque Escocia, que exporta petróleo, el ambiente, los precios del crudo están tan mal que las perspectivas económicas para una Escocia boyante no se dan, y tampoco tiene el Partido Nacionalista, el Partido Independentista, mayoría parlamentaria en estos momentos. Pero el tema está ahí. Entonces, Escocia, tú que acabas de venir, ¿refleja un poco quizás lo que estaba diciendo Juan de los más jóvenes, quizás los más formados, ven en Bruselas al amigo y en Londres al enemigo? ¿Es también un poco así, refleja un poco también ese estado de ánimo? Pues hay diferentes intereses en Reino Unido, como también creo que hay diferentes intereses
en Europa. Aquí en Alemania también están particularmente preocupados por el posible efecto dominó. Yo creo que esa es la principal razón por la que los políticos, desde algunos políticos del SPD hasta Wolfgang Schäuble, pasando por Merkel, están diciendo que la mejor solución es que el Reino Unido permanezca dentro de la Unión Europea, porque ellos temen que si Reino Unido decide salirse, entonces otros países pueden decir, si ellos lo lograron, nosotros también queremos intentarlo. Y por eso también la reacción que muchos políticos alemanes están pidiendo, si se da un Brexit, es que haya una mano dura contra Reino Unido. Están diciendo, Reino Unido no podrá tener lo mejor de los dos mundos. Exacto. Irse del club y seguir en el mercado. Me consta que en España, por ejemplo, los catalanes miran con mucha atención lo que va a pasar en Reino Unido. Está, por un lado, el temor al efecto dominó en lo que respecta a movimientos independentistas, y luego, ya lo hemos abordado aquí, el tema de los partidos euroescépticos. ¿Crees que va a haber un auge realmente de los partidos euroescépticos, o al contrario, si se produce una suerte de caos el 24 de junio, empieza el caos en Reino Unido, al contrario, ven las orejas al lobo y a lo mejor nos volvemos todos más proeuropeos? Es difícil, Muy difícil de verlo, pero además hay que tener en cuenta, para empezar, que el 24 de junio no va a pasar nada, saldrá el sol y todo, y seguirá el día normal. En el mejor de los casos estamos hablando de 2 años de negociaciones en el caso de que haya un Brexit, ¿no? Y el otro día Tusk hablaba de hasta 7 años de negociación, que van a ser unas negociaciones muy duras, porque lo primero que quiere Bruselas es sentar un precedente. Si estos se van porque quieren irse, vamos a ponerle las peores condiciones del mundo para que nadie más quiera seguir este camino, porque si no se desintegra la Unión Europea. Entonces, esas negociaciones van a ser duras, y dependiendo de cómo vaya ese proceso, veremos qué pasa en otros países donde hay movimientos euroescépticos que están claramente en auge en los últimos meses, incluso años. Dices que el 24 de junio no va a pasar nada, que todo es un tema de negociaciones durante 2 años. En la bolsa es otra cosa. Que es precisamente lo que dicen los defensores del Brexit, que no va a pasar nada, que todo el alarmismo que genera Cameron y generan los proeuropeos realmente no tiene sentido de ser, mientras que Cameron ahora, un discurso bien distinto al que tenía hace años, habla de una década perdida. Tusk, que decías que hablaba de 7 años perdidos. ¿Realmente qué le espera? Bueno, el calendario, él tiene razón, el 24 no va a pasar absolutamente nada. El Tratado de Lisboa prevé 2 años, pero el reloj se pondrá en marcha una vez que se produzca esa declaración o la comunicación formal de Londres a Bruselas. El referéndum no es jurídicamente vinculante, lo que lógicamente se tendrá en cuenta, habrá una declaración parlamentaria, el Gobierno tomará nota, pero el Gobierno puede comunicar eso a Bruselas dentro de 3 años y negociar entre tanto, porque lo que hay que negociar es mucho y solamente se prevén 2 años. Los partidarios del Brexit quieren retomar la soberanía inmediatamente, y le gustaría que el proceso concluyera antes de las elecciones en el Reino Unido, que son en el 2020. Son 4 años, pero podemos esperar a que esa declaración formal se produzca en el 2018. Estamos hablando de esa hoja de ruta que es totalmente incierta, se va a ir negociando, entre tanto. Así como también es incierto qué gobierno va a haber el 24 de junio. Que se supone que Cameron dice que va a seguir, pase lo que pase, pero es difícil sostener un gobierno después de perder. Entonces tendría que formarse un nuevo gobierno, un nuevo gabinete, y ese nuevo gabinete tendría entonces que decidir en algún momento cuándo hace esa declaración formal. Entonces, en realidad, estamos hablando de muchísimo tiempo y de muchas preguntas abiertas. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los parlamentarios británicos, europeos? ¿Podrán tener derecho a voto o no mientras se hacen esas negociaciones? ¿Qué va a pasar con los diplomáticos británicos en Bruselas y en otras partes del mundo? O sea, hay una cantidad de preguntas sin resolver que el 24 de junio empezarán a abrirse lentamente, aunque yo creo que tanto en Bruselas como en otros países ya muchos están preparando sus briefings para de hecho se reúnen, ¿no? El 24 de junio sí que se reúne por la máxima los líderes europeos para ver cómo afrontar la situación que se dé. Y después han retrasado el Consejo Europeo, que estaba previsto para esos días, lo han retrasado un poco a la semana siguiente, en una fecha un poco inusual, creo que tocan martes y miércoles, cuando de normal es siempre jueves y viernes, para tener ya un poco más claro, que empiece a sentarse un poco el polvo después del referéndum y ver qué es lo que van a hacer. Las consecuencias políticas del Brexit son, bueno, el partido, o sea, en Reino Unido es claro, Cameron podría caer. Su partido ha quedado partido por la mitad.
Pues recordemos que hay más de 50 diputados que están haciendo campaña a favor del Brexit dentro de su propio partido. Es que incluso si deciden quedarse, no es seguro que Cameron pueda seguir gobernando después porque su propio partido está completamente fragmentado. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta cuando uno mira los posibles escenarios del 23 y el 24. Es que además hay que tener en cuenta que el Partido Laborista, que en principio ha apoyado masivamente o en general el quedarse, su líder, Corbyn, no ha apoyado en absoluto, no ha salido a defender la permanencia en la Unión Europea, porque él mismo apoyó el no a la Unión Europea en el primer referéndum, en el del 75. Bueno, entonces, es que hemos visto también es una cuestión de identidad. La transformación camaleónica del propio Cameron, ¿no? Que entonces, de ser euroescéptico, ¿tú crees que si él hubiera sabido lo que iba a desencadenar anunciando aquel referéndum, lo volvería a plantear? Yo creo que Cameron ahora mismo su futuro político depende de lo que pase por supuesto, como primer ministro tiene mucha importancia y es una figura importante en el campo del Remain, pero también creo que Cameron es uno de los principales problemas de esa campaña y tiene una falla de credibilidad grandísimo, principalmente porque Cameron es uno de los principales euroescépticos en Reino Unido. Yo sinceramente creo que hay muy pocos británicos que le creen al primer ministro sus argumentos cuando él se para frente a las cámaras a explicar por qué Reino Unido debería quedarse. Es que ¿cómo va a triunfar una campaña en un referéndum en el que el principal líder de uno de los dos bandos es conocido por no haberlo apoyado durante años? Falta de credibilidad, una mala campaña, un poco creíble, volvemos a lo mismo. Una campaña basada en el miedo y sin ningún argumento positivo a favor de la Unión Europea. Es muy difícil ganar en esas condiciones. Ese problema de marketing que en general tiene la Unión Europea. Vuelvo a la pregunta del principio. ¿Hay un plan B? ¿Hay una posible marcha atrás? Schäuble, el ministro de Finanzas aquí, decía el otro día, yo creo la frase así que lo resume claramente, in is in and out is out. Es decir, esto es lo que hay, señores. Si ustedes se marchan, pierden 500 millones de potenciales consumidores. ¿Lo ves creíble? ¿Crees que al final ese es el argumento que puede convencer a los indecisos, Carmen? Yo creo que la posición de Schäuble es absolutamente impecable y además es preventiva. Schäuble pensaba en Holanda, que es un país que está muy unido al Reino Unido, pero que pues, dentro de, no sé, de cuando se vayan produciendo las elecciones en Polonia, en Hungría, en Dinamarca, en Alemania, eso podría sentar precedente. Yo creo que Schäuble quiere prevenir cualquier tipo de falsas ilusiones y falsas ilusiones que decía Tomás, de decir nos quedamos con lo mejor y rechazamos lo peor. Querían ser, porque insisto, es un problema de identidad. Ellos les gustaría posiblemente ser ahora como Noruega o como Suecia, no ser miembros de la Unión, pero beneficiarse del mercado único. Y eso es absolutamente imposible. Sí, hay una serie de escenarios posibles que son los que se contemplan si en efecto se da el Brexit el 23. Uno sería el caso de Noruega, como tú mencionas. Noruega forma parte del área económica europea, no es miembro de la Unión Europea, sin embargo sí tiene acceso al mercado común, pero a cambio tiene que garantizar las 4 libertades fundamentales de la Unión Europea, entre las cuales está la libre circulación de bienes y personas. ¿Qué es lo que no quieren? El otro escenario sería como Suiza, que tiene una cantidad de tratados bilaterales con la Unión Europea y que les permitiría a los británicos mantener un alto grado de soberanía. Por cierto, ya que mencionas el tema de Suiza, yo creo que es muy relevante ver que en Suiza solamente el 12% de los suizos abogan por entrar en la Unión Europea. O sea, realmente el euroescepticismo es campante en todo el viejo continente, ¿no? Así es. Son esos dos los principales escenarios. Hay otros en que, por supuesto, el Reino Unido podría tener como su propio plan, su propia hoja de ruta con la Unión Europea. Por supuesto, a los británicos les sigue interesando tener un comercio fuerte con la Unión Europea. Esos son, digamos, los 3 escenarios que se han dibujado en esos últimos días, aunque también creo que hay que admitirlo, los británicos no tienen claro cuál sería el escenario el 23 o el 24. Un apunte económico. Tanto Suiza como Noruega pagan a la Unión Europea bastante por poder acceder a ese mercado común. O sea que eso de dar dinero a la Unión Europea no se acabaría en ninguno de esos escenarios, que es algo que no se está diciendo. Y Noruega menos, pero especialmente Suiza paga muchísimo por entrar por poder acceder a los mercados.
Ahí habría que ver además quién necesita más a quién, si el Reino Unido a la Unión Europea o viceversa. Pero en cualquier caso, ya lo hemos oído, las encuestas son muy ajustadas, pero si finalmente los británicos votan a favor del Brexit, ¿qué significaría esto para su economía? Estamos ya hablando de economía, estamos en el meollo del asunto. Más aranceles y menos comercio. ¿Y qué significaría para el resto de la Unión Europea? Vean. Negros nubarrones se ciernen sobre el archipiélago. Tras la celebración del referéndum, Gran Bretaña no será el mismo país. Para la Unión Europea supone una crisis sin precedentes. Si se produce el Brexit, la Comunidad Europea perderá su mayor poder militar y su tercer mayor contribuyente. Pero para Gran Bretaña también será difícil. Tras la fiesta de despedida, vendrá la resaca. Los expertos vaticinan una recesión de la economía británica de hasta un 6%, poniendo en peligro 800.000 empleos. Llegó la hora de los planes B, y los euroescépticos de toda Europa prometen mejoras, apuestan por emular a los británicos y salir de Europa. Si se produce el Brexit, el primer ministro David Cameron aceptará su derrota y dimitirá. Su sucesor sería el exalcalde de Londres, Boris Johnson, defensor del Brexit. ¿Y qué sucederá en el resto de Europa? ¿Seguirá unida o sucumbirá? Bueno, hablamos de lo que pasa en Reino Unido, hemos hablado poco de lo que va a pasar en Europa en caso de que ese escenario se produzca realmente el Brexit. Alemania, para empezar, dicen los expertos, el IFO, que perderá un 3% de su PIB, porque sabemos que exporta, es uno de sus mayores campos de exportación, Gran Bretaña. ¿Es Alemania uno de los que más tiene que perder en todo esto? Bueno, el conjunto de la Unión Europea, pero también el propio país, el Reino Unido. De hecho, ya se habla de un agujero en las finanzas de casi 40.000 millones de euros. Habrá que subir los impuestos casi 2 puntos, habrá recortes en educación y sanidad, que eso siempre es muy doloroso para la población, y, por supuesto, también en los presupuestos de defensa. De hecho, los 60 Tories del partido que están a favor del Brexit ya han dicho que Cameron no sacará en la vida esos presupuestos o ese plan de emergencia, que votarán en contra, previsiblemente también el Partido Laborista. El plan de emergencia que precisamente de alguna manera está presentando, me parece que es el último cartucho que le queda a Cameron ahí ¿no? para convencer a los indecisos. Voy a ahorrar en pensiones, voy a ahorrar en sistema de salud. Osborne, el ministro de Finanzas, ha hablado directamente de un plan de choque de 40.000 millones de euros o casi 40.000 millones de euros. ¿Esto qué genera? ¿Empatía con ellos o al contrario es como cuanto más nos amenaces, más vamos a votar ahora a favor del Brexit? Bueno, no necesariamente defiendo la postura de los que abogan por el Brexit, pero sí he tratado de entender cuál es la reacción que ellos tienen a esos argumentos. Sí, exactamente. Y ellos dicen que no va a haber ningún problema económico y que, por el contrario, el Reino Unido podría reorganizar sus prioridades económicas, por ejemplo, a los países que forman parte de la Mancomunidad de Naciones, o sea, los países que en algún momento formaron parte del Imperio Británico, y ellos creen que es ahí precisamente donde el Reino Unido podría encontrar una serie enorme de recursos para precisamente mejorar el tema económico. Vuelvo y digo, no necesariamente creo que eso sea posible, porque igual creo que el Reino Unido hasta cierto punto económicamente ha estado anclado en Europa y va a seguir dependiendo de sus negocios con Europa. Pero ese es el argumento contrario a lo que estamos hablando acá, de lo que dicen los que dicen que van a permanecer. Que es también un poco el argumento de Boris Johnson, ¿no? Del exalcalde de Londres, que es el principal adalid del Brexit. Dice que cada semana Londres transfiere 350 millones de libras esterlinas, creo, a la Unión Europea, y que ese dinero estaría mucho mejor destinado, por ejemplo, al sistema de salud y a la educación británicas. ¿Algo de razón tiene? Ahora te voy a preguntar, es uno de los mayores contribuyentes netos junto con Alemania. El octavo, creo, el octavo contribuyente. ¿Es el octavo? El octavo contribuyente, y hay que tener en cuenta que también recibe mucho dinero y también tiene el cheque británico especial que le eximía de un montón de pagos. Entonces, por supuesto que dan dinero, son una economía fuerte que tiene una renta per cápita muy superior a la de otros países, sobre todo en el este de Europa y en el sureste. Entonces es lógico que en una comunidad los que tienen más aporten. Ellos también reciben ese dinero, esa cantidad, que además baila dependiendo de quién la use o la abuse. No tiene en cuenta lo que recibe de vuelta Reino Unido de fondos europeos para distintos En Irlanda medios. del Norte, por ejemplo, con los fondos de cohesión.
por ejemplo. Porque el comercio, las relaciones del Reino Unido con Irlanda se van a ver bastante afectadas. Para las relaciones comerciales entre Irlanda del Norte y su vecino del sur suponen casi el 34% del comercio total, y lo que exporta el Reino Unido a Irlanda, que sigue siendo miembro de la Unión Europea, supone casi lo que exporta a China, India y Brasil juntos. De hecho, The Economist decía hace muy poco que la línea Dublín-Londres es la segunda en tránsito internacional en importancia después de Hong Kong-Taipei. Es decir, lo va a notar, y lo va a notar muy al lado de su casa. Pero lo decía Juan, el Reino Unido es una economía fuerte. Cuando tú estás en un barco, ahora mismo la Unión Europea, en donde hay una fuerte crisis, no solamente la crisis de refugiados, también la crisis económica, y ves que desde Bruselas, desde Berlín, están tomando las decisiones más importantes también en materia económica, hasta cierto punto se entiende que quieras saltar del barco, ¿no? Pues es cuando uno mira la manera como la Unión Europea ha manejado algunos de sus problemas recientes, eso ayuda a los que están diciendo, nosotros en realidad queremos salirnos de esa cantidad de burocracia, de esa cantidad de problemas que no han sabido manejar. Pero la política de austeridad que ha defendido en los últimos años Merkel, que no es precisamente la que se ha practicado en el Reino Unido, donde se ha gastado mucho más. ¿Han hecho las cosas a lo mejor bien en el Reino Unido y no las han hecho bien en Bruselas-Berlín? Bueno, el Reino Unido también ha estado aprobando los últimos dos presupuestos han recortado bastante, porque también allí se ha hablado de implementar una consolidación fiscal bastante fuerte. No a lo mejor en los términos que se ha hecho en la Unión Europea, bajo la batuta, bajo la dirección de Bruselas y Berlín, pero sí también se ha hecho. Es una idea que se ha generalizado en toda Europa. Yo no creo que lo hiciesen muy distinto. Sí que entiendo que digan en Europa no lo han hecho bien, nosotros podríamos hacerlo mejor. De todas formas, me parece que es un poco cortoplacista y que a largo plazo, en un mundo cada vez más globalizado, aunque solo sea por peso específico, merece estar en la Unión Europea. Sí. Es que la pregunta es, ¿qué tendría que haber hecho la Unión Europea para asegurarse de que el Reino Unido permanece dentro? Me pongo entonces del lado de los británicos, porque al pobre Tomás lo estamos convirtiendo en un defensor del Brexit sí o sí. Me pongo yo del lado de los británicos y digo, pues por ejemplo, cuando intentaron negociar con Francia y Alemania un freno a la entrada de inmigrantes, haber tendido la mano y nuevamente, eso sí, darles a los británicos una prerrogativa que no tiene el resto de los países de la Unión Europea. Por ejemplo, ya que sabemos que el tema de la inmigración es un tema tan candente en el Reino Unido, ahí Alemania y Francia se opusieron cuando Cameron hizo el tour por las capitales europeas y quiso, digamos, una Unión Europea reformada. Bueno, ese tema que tú mencionas de las prerrogativas me lleva a mí a un argumento que escuché recientemente que me parece interesante, y es que hay personas que dicen que si el Reino Unido decide salirse, eso incluso podría terminar beneficiando a la Unión Europea, porque habría un grupo, o podría haber un grupo un poco más homogéneo de países y no habría una especie de Europa a la carta, que es lo que está tratando de lograr Reino Unido en este momento con todas esas prerrogativas y esos opt-outs, como los llaman en inglés. Eso también es un argumento que yo no he escuchado mucho, que me pareció interesante, la idea de que si Reino Unido sale, Europa no necesariamente se va a ver debilitada, sino que puede verse fortalecida. ¿Cómo lo ves tú, Juan? Decías que el 24 de junio saldrá el sol y todo seguirá siendo... A lo mejor llueve, pero... Sí, ¿puede verse la Unión Europea también fortalecida? Lo dudo, porque la Unión Europea está en un malísimo momento. Hemos hablado antes, o sea, es que estamos hablando de... Probablemente si la Unión Europea fuera un club atractivo, que tú decías que tiene que demostrarlo en estos momentos, entonces no se produciría tenemos una el Brexit. crisis económica de la que no hemos salido y no se ve cuándo se va a salir del todo. Tenemos una crisis política con una falta total de argumentos y de relato de qué se quiere hacer en la Unión Europea. Y tenemos la crisis de los refugiados que no se ha cerrado, no se ha sabido gestionar y ha dado una imagen pésima de cómo funciona la Unión Europea. Todo eso es lo que hace poco atractiva a la Unión Europea. Ahora, están los argumentos económicos, la City de Londres, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar si realmente se produce el Brexit? Dicen muchos expertos que toda la banca internacional que está en Londres buscaría marcharse a París, marcharse a Londres, porque... O Frankfurt. O Frankfurt. De hecho, la bolsa de Londres y Frankfurt tienen planes de fusión.
Lo que se espera en principio posiblemente sea un debilitamiento de la libra esterlina. Ya se está viendo en los últimos días, casi ha perdido un 5%. Pero también el euro ha perdido. Se ve que este panorama incierto lleva a perder... Pero de la libra, efectivamente, en primer lugar. De hecho, los planes de contingencia que prepara el Banco Central Europeo con el Banco de Inglaterra van en esa dirección, asegurarse de que el cambio es fijo y además el Banco de Inglaterra tiene los euros disponibles y que seguramente solicitarán muchas de las... por ahí van los tiros. Habrá otra serie de aspectos que no pueden controlar los bancos centrales, ni el Banco Central Europeo ni el Banco de Inglaterra, como desplomes en las bolsas y una fuga posiblemente de activos. O sea, habrá turbulencias y habrá turbulencias porque según los informes económicos, pese a que el casi 30% de los gestores de fondos de pensión consideran esa posibilidad, solo el 5% está preparado, porque todavía existe la esperanza de que el poder económico y financiero de la City de Londres, que es evidente, logren dar la vuelta a las encuestas. Y yo en el tema de las encuestas me pregunto, ¿qué pasará si gana el referéndum con el 50,1%? Uy, tenemos un problema como el que hemos vivido en Cataluña recientemente, ¿no? Ese es otro panorama que dejas ahí abierto, muy interesante, porque no se legitimaría tampoco del todo una salida, porque además, si no me equivoco, da igual cuál sea la mayoría, valdría ese referéndum, ¿no? No se exige mayoría absoluta ni mayoría relativa, una mayoría simple sería suficiente. Simplemente sí. Bueno, no es obligatorio implementar la decisión que se haga, ¿no? No es vinculante. Pero, en todo caso, demuestra que la sociedad está partida por la mitad. Entonces, ¿cómo se puede tomar una decisión tan grave, tanto en un sentido como en otro, con un apoyo del 51%? ¿Cómo lo has visto tú? Ya que dices que la sociedad está partida, tú también comentabas este doble divorcio interno y externo. ¿Cómo se ve ahora mismo en Gran Bretaña? Yo creo que hay un choque de dos fuerzas fundamentales que responden a la pregunta de cómo Reino Unido puede ser más poderoso, o sea, cómo puede defender mejor sus intereses. Hay quienes dicen que puede defender mejor sus intereses si se retira de la Unión Europea, hay quienes creen que puede defender sus intereses mejor si está sentado en la mesa. Y yo veo que hay un alto número de votantes, diría que la mayoría, que están justo en la mitad entre esas dos fuerzas fundamentales, y dicen, por un lado creemos que la Unión Europea ha ido demasiado lejos con sus intereses políticos, pero por el otro lado reconocemos que Reino Unido y la Unión Europea tienen intereses comunes a nivel comercial y económico. Entonces, por eso creo que las encuestas también han variado de un día para otro. Un día vemos que es mejor el Leave, otro día vemos que es mejor el Remain, porque creo que hay una cantidad muy grande de indecisos, así por momentos tiendan un poquito hacia un lado o un poquito hacia el otro. ¿Y en los indecisos tú no crees que al final van a optar por el status quo, precisamente el miedo ante ese panorama incierto, esa ausencia de hoja de ruta? Eso podría incidir. Ese es por lo menos lo que yo creo que va a pasar, que se van a quedar con el diablo que ya conocen, o sea, mejor malo conocido que bueno por conocer, sobre todo porque los que abogan por la salida no han sabido explicar cuál podría ser el panorama a partir del 24 de junio. Bueno, ya vemos, espérate un momentito, porque creo que los argumentos económicos son muy importantes y son los que han prevalecido hasta el momento. Ahora es todo mucho más emocional, pero ya se han retirado 65.000 millones de euros en inversiones. Desde que la posibilidad del Brexit se hace cada vez más real. ¿Eso no es algo que convence a los británicos cuando ven que realmente se marchan las inversiones, se podría marchar la banca internacional, podrían grandes empresas decidir invertir en otro país? El problema es que eso no se ve en el día a día mucho. Entonces, a menos de que años después tú percibas eso en menos empleo, en menos renta disponible, entonces eso que es claro que en un Brexit van a caer las inversiones, simplemente por la inseguridad, independientemente de que sea mejor o peor a largo plazo, a corto plazo es inestable, vas a romper lazos con la Unión Europea, yo no invierto aquí nada, me voy a otro sitio, prefiero un mercado grande como el de la Unión Europea. Entonces eso es claro, así que puede ser, o sea... Es que en el Reino Unido tiene mucha influencia, digamos, en poder blando en el mundo. Tiene universidades maravillosas, tiene tecnología, tiene finanzas, tiene think tanks, tiene bufetes de abogados y auditores impresionantes, pero no tiene
ni el volumen ni la fuerza que tienen grandes potencias para ser lo que ellos quieren ser. ¿Y por qué culpan a la Unión Europea de haber perdido esa influencia a nivel mundial? Pero es porque forma parte del ADN británico. Eso me recuerda casi a 1940, con el espíritu de aquel, o sea, una nación se yergue sola frente al enemigo y frente al continente europeo. O sea, forma parte del ADN británico y, de hecho, todo el proceso de adhesión o de acercamiento a la Unión Europea del Reino Unido está marcado de excepciones. O sea, tienen excepciones prácticamente en todos los capítulos habidos y por haber. Es como esto de ser una isla, ¿realmente les hace especiales? Justo, o me leíste el pensamiento. O sea, no es solamente una isla geográficamente, también es una isla en el sentido de que se considera diferente a lo que pasa al otro lado de lo que pasa en el continente. Y eso explica en parte la razón por la cual muchos están pensando. Y dime una cosa, mi sensación es que la mayor parte de los medios que se han escorado hacia un lado se han escorado hacia el Brexit. Veo pocos medios que claramente aboguen por la permanencia en la Unión Europea. ¿Me equivoco? Bueno, hay de lado y lado. O sea, hay medios que han abogado que creen que lo mejor es dejar la Unión Europea. Hay medios que dicen, o también columnistas y periodistas que dicen que lo mejor es permanecer. Uno encuentra un abanico enorme de opiniones. Lo que yo creo que falta es claridad de bando y bando. De todas maneras, la fractura de la que hablabas es también generacional. Las encuestas muestran que las personas mayores de 65 años están a favor del Brexit y los jóvenes mayoritariamente en favor de permanecer en lo que han conocido siempre. Es la generación del EasyJet, lo que han conocido siempre. El problema es que la fecha del referéndum no es muy adecuada. Estamos en épocas de exámenes finales. Hay conciertos de verano maravillosos. Es decir, ¿crees que hay muchos jóvenes que van a ir a votar? Va a haber muchos jóvenes que van a ir a votar. Y entonces yo creo... Cuesta creerlo ante la expectación mediática que si los jóvenes se movilizan, y yo creo que es fundamental en la fecha de votación, es posible que el Brexit no triunfe. En dos palabras cada uno, Brexit sí o no la semana que viene, ¿qué va a pasar? Yo creo que no, basándome en las casas de apuestas británicas. Yo creo que tampoco. Permanecerá en la Unión Europea. Uy, mira, ahí por lo menos en esto hay total acuerdo. Muchísimas gracias a ustedes por seguirnos. Escríbanos a cuadriga@dw.com o a mi cuenta de Twitter @UrsulaMoreno Deutsche Welle DW. Muchas gracias por seguirnos y hasta la próxima.